Gracias por detenerte a escuchar este sermón. Antes de comenzar, ¿podrías tomarte un momento para darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal? Esto le ayuda a YouTube a compartir este video con más personas que necesitan oír la palabra de Dios, como tú y yo. Apreciamos mucho que te tomes el tiempo de hacerlo. Gracias. También, por favor, échale un vistazo a la descripción del video para un enlace y ver toda nuestra playlist de sermones en español. Nuevamente, muchas gracias y que Dios te bendiga. Sermón del domingo 25 de febrero del año 2024 de la Iglesia Luterana Cristo Nuestro Redentor en El Paso, Texas, basado en el texto de Marcos capítulo 14 versículos del 53 al 72. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Pedro lo siguió de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote. Allí se quedó, sentado con los alguaciles y calentándose junto al fuego. Los principales sacerdotes y todo el tribunal buscaban alguna prueba contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no la encontraban. Muchos presentaban falsos testimonios contra él, pero sus testimonios no concordaban. Entonces algunos se levantaron y presentaron un falso testimonio contra él. Dijeron: nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho por la mano del hombre y en 3 días levantaré otro sin la intervención humana. Pero ni aún así se ponían de acuerdo en sus testimonios. El sumo sacerdote se paró en medio del tribunal y le preguntó a Jesús: ¿no vas a responder? Mira lo que estos dicen contra ti. Pero Jesús guardó silencio y no contestó nada. Así que el sumo sacerdote le volvió a preguntar: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús le respondió: yo soy, y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Poderoso y venir en las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó entonces sus vestiduras y dijo: ¿qué necesidad tenemos de más testigos? Ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos ellos lo condenaron y declararon que merecía la muerte. Algunos comenzaron a escupirlo y mientras le cubrían el rostro le daban de puñetazos y le decían: profetiza. Y también los alguaciles le daban de bofetadas. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, llegó una de las criadas del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose junto al fuego le dijo: también tú estabas con Jesús el Nazareno. Pero Pedro lo negó y dijo: no lo conozco ni sé de qué me hablas. Y se dirigió a la entrada. En ese momento cantó el gallo. Pero la criada volvió a verlo y comenzó a decir a todos los que estaban ahí: este es uno de ellos. Pedro volvió a negarlo, pero poco después los que estaban ahí volvieron a decirle: la verdad es que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Pedro comenzó entonces a maldecir y a jurar: yo no conozco a ese hombre del que ustedes hablan. En ese mismo instante el gallo cantó por segunda vez. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3 veces. Y al pensar en esto, se echó a llorar. Escuchen el siguiente versículo: honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Este versículo está en 1 de Pedro 3:15. Lo interesante de este versículo, o incluso podría decirse que lo sorprendente de este versículo, es la persona que lo escribió. Fue Pedro. Sí, el apóstol Pedro, el mismo bravucón que le afirmó a Jesús en Mateo 26:33: aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Y unas cuantas horas más tarde está negando incluso que alguna vez conoció a Jesús. Ahí estaba Pedro en el patio,
Podríamos decir que de cierta manera también lo estaban enjuiciando. Una criada lo cuestiona: ¿también tú estabas con Jesús el Nazareno? No, respondió Pedro y se retiró de ahí. La criada lo sigue y les dice a los que estaban presentes: este es uno de ellos. Y Pedro vuelve a negarlo. Los transeúntes que se encontraban allí dijeron: la verdad es que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Y maldiciendo y jurando, Pedro exclamó: yo no conozco a ese hombre del que ustedes hablan. ¿Por qué no estaba preparado Pedro para este momento en el patio? ¿Por qué se deja presionar tan fácilmente por la criada y las demás gentes? ¿Dónde está el Pedro que dijo: aunque todos se abandonen, yo jamás lo haré? ¿Dónde está el Pedro que sacó su espada para enfrentarse a la turba en el huerto de Getsemaní? ¿De qué tiene tanto miedo ahora? Teme por su vida. Esa es la razón, más que ninguna otra. Esa es la razón por la cual niega a Jesús. Pedro no le teme tanto a la criada y a las gentes como a los guardias que están cerca y podrían oír a Pedro confirmar la sospecha de la criada y de los demás presentes. ¿Qué impediría a los guardias arrestar a Pedro igual que arrestaron a Jesús? Peor aún, ¿qué impediría a los guardias hacer con Pedro lo mismo que le iban a hacer a Jesús? ¿Quién de nosotros no temería por su propia vida en una situación parecida? Pero sentir empatía hacia Pedro por la situación que pasaba no justifica lo que hizo. Solo existe una manera de ver lo que hizo Pedro esa noche en aquel patio: egoísmo puro. Pedro negó a propósito conocer a aquel que salvaría su vida de la maldición del pecado, y lo hizo exclamando maldiciones para salvar el pellejo. Sí, suena muy alrevesado, ¿no es verdad? Pero es exactamente lo que hizo Pedro. Pero antes de que te aterres de que Pedro fuera capaz de hacer algo así, pregúntate: ¿es mi negación menos egoísta cuando oculto conscientemente mi fe en Jesús? ¿Eres menos egoísta cuando alguien te pregunta en qué crees y tu primera reacción interna es: ¿cómo podemos cambiar de tema? ¿Es menos egoísta cuando alguien te pregunta: ¿por qué no haces lo que todo el mundo hace y buscas afanosamente dar una respuesta que se acomode para que nadie se ofenda? ¿Es menos egoísta ignorar quién eres en Cristo solo para evitar ser menospreciado o señalado por los demás? ¿Qué temes perder en situaciones así? ¿Perder tu reputación a expensas de perder tu reputación ante Jesús? ¿Perder tu posición a expensas de perder tu posición ante Jesús que se ofreció para morir en lugar tuyo? ¿Perder a tus supuestos amigos a expensas de perder a Jesús, tu Señor y Salvador? ¿Realmente crees que estarías mejor haciendo tales cosas? ¿Qué podría ser más egoísta? Peor aún, ¿qué podría ser más condenatorio? Ahora sabes de primera mano por qué lloró amargamente Pedro. Pero Pedro no era el único que estaba siendo interrogado en aquella madrugada de viernes. Jesús estaba en la tremenda corte de Caifás. Un desfile de testigos falsos y mentirosos subió al estrado para incriminar a Jesús. Falso testigo tras falso testigo declaraba contra Jesús hasta que el sumo sacerdote le exigió al Señor: te ordeno en el nombre del Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Se imaginan la tensión que hubo en la sala en ese momento? ¿Qué respondería Jesús? ¿Sería igual de egoísta como Pedro para salvar su vida? No, todo lo contrario. Él respondería con la verdad, aún sabiendo que sería condenado a muerte por su respuesta. Pero también sabiendo que el resultado de su respuesta salvaría nuestras almas. Ahora ya sabes lo preciosas que son las palabras del himno que cantamos anteriormente aquí en el servicio de Cristo nuestro Redentor, que dice así: maravilloso amor, qué sacrificio en sí, el Hijo de Dios ofreció por mí. Mi deuda Él pagó y mi muerte Él murió, para que viva yo, para que viva yo. ¿Qué puede ser más bondadoso, más grande? ¿Qué puede ser más misericordioso y compasivo? Ahora sabes verdadera y personalmente cuánto Dios te ama. Tú quizás hayas leído este pasaje y yo lo he cantado un sinfín de veces, pero reflexiona sobre lo que has oído. Dos hombres estaban siendo interrogados.
Ambos eran galileos. Uno estaba dentro de la sala de juicio y el otro estaba fuera del patio. A ambos se les hicieron preguntas directas. A uno le preguntaron: ¿eres el Cristo, el Hijo de Dios? Y al otro: ¿eres discípulo de Jesús? Sus respuestas solo se diferencian por una palabra pequeñita, pero muy significativa. Uno contestó: yo soy, y el otro: yo no soy. El primero murió en la cruz por causa de su respuesta, pero a raíz de lo que él respondió, al segundo le fue perdonado haber negado a Jesús. Ahora podemos comprender cómo Pedro pudo decir en 1 de Pedro 3:15: honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Miremos a aquel que tomó el lugar de los pecadores como tú y yo. Miremos a aquel que estaba 100% preparado para morir por nuestros pecados. Miremos a aquel cuya respuesta resultó en la redención por nuestros pecados. Miremos a aquel que murió en la cruz y resucitó de entre los muertos para que nuestra esperanza sea una esperanza viva. Para poner en perspectiva, en una perspectiva más fuerte lo que acabo de decir, escucha de nuevo la pregunta de Caifás a Jesús y la respuesta del Señor. ¿Eres el Cristo, el Hijo de Dios?, preguntó Caifás. Jesús le respondió: yo soy. Con la respuesta del Señor aún resonando en sus oídos, ahora miren hacia la cruz. ¡Qué testimonio tan extraordinario y tan fenomenal! Amados hermanos y hermanas en Cristo, la probabilidad de que un día nos juzguen como a Pedro en aquel patio es cada vez mayor. Hace apenas unos días leí 2 artículos que informaban que los ataques a iglesias cristianas en los Estados Unidos se han más que duplicado en el último año. De haber sido un poco más de 200 ataques en 2022, subió a 436 ataques perpetrados en el 2023. Si ataques como esos van en aumento, ¿qué tan probable crees que sea que aumenten los ataques personales contra cristianos de manera individual? Pero la pregunta en realidad es: ¿estás preparado o preparada? ¿Estás preparado o preparada para soportar la presión de tus amigos, tus conocidos y tus familiares? ¿Estás preparado o preparada para la osadía de la sociedad y las redes sociales contra ti por tu fe en Cristo? Si estás dispuesto a hacer o decir todo lo posible por salvar tu vida en este mundo, no estás preparado, no estás preparada. Pero si comprendes que aquel que se ofreció en lugar tuyo y que salvó tu vida del castigo eterno que mereces por tus pecados, y que eso es más importante para ti que cualquier otra cosa en el mundo, entonces sí estás preparado o preparada. Así, cuando te pregunten: ¿tú eres de esos que creen que Jesús es el único camino para la salvación?, que tu testimonio sea igual de extraordinario y fenomenal como el del Señor Jesucristo y respondas sin vacilar: sí, yo soy. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con Él, todas las cosas? Amén. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén.